La casa permanecía perfectamente inmóvil, no silenciosa de una manera pacífica y reconfortante, sino silenciosa de una manera que presiona contra tu piel, se desliza debajo de ella y se asienta profundamente en tus huesos. Un silencio que exigía una explicación, del tipo que persiste después de la última palabra en una pelea que nadie quería comenzar, pero que todos sabían que ya había terminado. Jake Matthews estaba sentado al borde de la cama king size, aún completamente vestido, con las manos entrelazadas como un hombre esperando un veredicto. El reloj digital parpadeaba mostrando las 11:42 p.m. en letras rojas opacas. A su lado, la colcha permanecía intacta en un lado, prístina y fría. Melissa aún no había venido a la cama. Rara vez lo hacía últimamente. Su dormitorio olía ligeramente a detergente de lavanda y a algo estéril, como la ausencia de contacto. Antaño, había calor entre estas paredes, risas, chistes susurrados en la oscuridad, mañanas de domingo impulsivas enredados en las sábanas. Ahora solo había rutina, distancia, el leve roce de la tela cuando ella pasaba junto a él sin hablar. Jake se levantó lentamente, cada movimiento deliberado, como si la casa misma pudiera resquebrajarse por un movimiento brusco. Caminó por el pasillo, sus pies descalzos hundiéndose en la alfombra gruesa como un hombre vadeando a través de la niebla. La luz de la sala de estar se derramaba suavemente sobre el suelo, parpadeando con los azules y naranjas pálidos de un televisor silenciado. Allí estaba Melissa, acurrucada en el extremo más lejano del sofá seccional, con las piernas dobladas debajo de ella, desplazándose por su teléfono con desinterés quirúrgico. No levantó la vista. Jake se quedó en el umbral un instante demasiado largo. Podía sentir el espacio entre ellos como un cañón. Carraspeó suavemente. ¿Vienes a la cama? Ella no se inmutó. Su pulgar continuó su lento arco sobre la pantalla. Tengo que terminar de editar un reel, murmuró. Por supuesto, un reel, otra porción perfecta de su vida imperfecta, filtrada y subtitulada para 500,000 de extraños. Es casi medianoche, dijo él, intentando mantener el filo fuera de su voz. Lo sé, solo unos minutos más. Vaciló. Esa línea, solo unos minutos más, se había convertido en la nana de su desconexión. Y, sin embargo, ¿qué iba a decir? ¿Que la extrañaba? ¿Que 6 años durmiendo en lados emocionales opuestos de la cama finalmente estaban cobrando su precio? ¿Que ya no recordaba cómo se sentía su mano en la suya? No dijo nada de eso. En cambio, Jake dio media vuelta y regresó al dormitorio. La mañana siguiente se desplegó como un reloj. Café en silencio, miradas que no tenían peso, movimientos coreografiados por años de práctica, pero despojados de afecto. Ella se fue primero, besando el aire cerca de su mejilla como si marcara una tarea completada. Él la vio alejarse desde la ventana de la cocina, sus nudillos blanqueándose alrededor de la taza de café. En el trabajo, Jake se sumergió en informes de seguridad, modelos de amenazas, estándares de encriptación. Las líneas nítidas y la lógica fría lo reconfortaban. A diferencia de las emociones, los datos no mentían. El comportamiento podía ser mapeado, decodificado, entendido. Pero esa noche, después de la cena habitual de masticar en silencio y un breve intercambio sobre la compra, ocurrió algo extraño. Un correo electrónico de un remitente desconocido, con el asunto, simplemente, mereces saberlo. Dudó. Estafas, intentos de phishing. Había construido protocolos enteros para manejar correos sospechosos. Y, sin embargo, algo en su instinto, una señal primal bajo las capas de entrenamiento, le dijo que lo abriera. Dentro había una línea de texto. Ellos mintieron. Lo sabes. En el fondo ya lo sabes. Y un archivo de video. Pasó el cursor sobre él durante mucho tiempo. Su cursor un testigo tembloroso del momento antes de la caída. Reproducir. La pantalla se volvió negra. Luego se desvaneció en una habitación con poca luz. Música retumbando a lo lejos en el fondo. Risas. Luego formas, cuerpos, movimiento, rostros. La vio. Y su mundo se detuvo. Pero esa es una tormenta para otra noche. Esta noche, lo único que hizo Jake Matthews fue sentarse en la oscuridad, solo en un dormitorio silencioso, mirando una pantalla que no tenía derecho a mostrarle lo que acababa de hacer. Y el silencio, finalmente, tuvo sentido. Jake no parpadeó. El video continuó reproduciéndose, sus imágenes parpadeantes reflejándose en sus ojos como una luz de fuego fantasmal.
El sonido era bajo pero inconfundible. Risas, música, voces apagadas arrastradas por el alcohol y la intimidad. El tipo de banda sonora que solo provenía de una rendición completa, sin culpa, sin vergüenza. Ella estaba en el centro, Melissa, su esposa de 9 años, con el cabello suelto, los ojos iluminados de una manera que no había visto en años, su rostro sonrojado, no por vergüenza, sino por algo más crudo, más hambriento. Se movía como una mujer desatada, indomable, desconocida. No la persona que se alejaba de su toque cada noche durante los últimos 6 años, no la mujer que solía decir, «Solo estoy cansada, cariño, no eres tú». No, esta Melissa era vibrante, viva y rodeada. La cámara giró demasiado rápido, difuminando rostros en sombras, pero uno, solo uno, entró en foco nítido. Una sonrisa, ojos como dagas, demasiado familiares. Jake se acercó más, entrecerrando los ojos. Su corazón latió una vez, fuerte. Chris. Una ola fría y lenta se deslizó por su columna. No era solo la traición de una esposa, era la traición de un hermano de armas, el hombre que brindó en su boda, que estuvo a su lado durante el despliegue hace años, que una vez dijo, «Eres el único hombre en quien confío para cubrirme las espaldas». Jake cerró la laptop con fuerza. El silencio repentino en la habitación fue ensordecedor. Su respiración venía en charcos lentos y medidos, como un buzo en el fondo del océano, deseando no ahogarse. Se puso de pie, paseando por la habitación como un animal enjaulado. No gritó, no lloró, estaba más allá del punto de shock. En cambio, comenzó a repasar recuerdos, todas las señales de alerta que de repente no eran tan inofensivas en retrospectiva. Aquel fin de semana hace 2 años, cuando Melissa voló a Palm Springs con las chicas y Chris bromeó, «No te preocupes, te haré compañía, hombre». Los cargos inexplicables de Uber, el nuevo perfume que dijo que le habían regalado pero que nunca usó con él, la noche que llegó a casa a las 3:00 am, oliendo a vino y mentiras. Quería creerle, necesitaba hacerlo, pero la verdad siempre había estado ahí. Era él quien había estado ausente. Jake caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador y tomó una botella de agua, destapándola con dedos de nudillos blancos. Miró por la ventana hacia la noche, hacia la quietud de su patio trasero. El columpio que colgó para su cumpleaños se mecía ligeramente con el viento, intacto durante años. Bebió lentamente, metódicamente. Luego dejó la botella con un clic suave. Luego fue al garaje. En un cajón polvoriento, sacó un disco duro viejo, uno que no había tocado desde su trabajo por contrato con el Pentágono. Lo conectó a su laptop y comenzó a copiar el video. Siempre haz copias de seguridad. Sus manos se movían en piloto automático, pero su mente estaba ensamblando un rompecabezas, no solo de lo que había pasado, sino de cómo se había ocultado también. Abrió una carpeta llamada Archivo y dejó caer el video. Lo renombró La Sexta Puerta, porque así fue como se llamaron las puertas que la cámara pasó antes de entrar en esa habitación. 5 cerradas, la sexta abierta de par en par, y dentro, todo lo que había roto su mundo. Jake se recostó en su silla, en la quietud de la habitación, con la luz azul fría de la pantalla proyectando sombras en su rostro. Algo dentro de él cambió, no ira, no dolor, algo más silencioso, más afilado, claridad. Susurró para nadie. Ella pensó que nunca lo descubriría. El cursor parpadeó en la pantalla, esperando. Él hizo clic en guardar, y todo cambió. La mañana siguiente comenzó como todas las demás, silenciosa, metódica, perfectamente ensayada. Los mismos sonidos, los mismos movimientos, el mismo ritmo muerto. Pero esta vez, Jake estaba despierto de una manera que no había estado en años. Observó a Melissa moverse por la cocina con gracia mecánica, vertiendo leche de avena en su batido, abriendo su teléfono con el pulgar, su otra mano revolviendo mantequilla de almendra en la mezcla. El rugido de la licuadora ahogaba el silencio, pero no el peso en la habitación. No lo miró ni una vez. Eso solía dolerle. Esta mañana lo aclaró. Jake estaba sentado en la mesa, inmóvil, su café intacto. Sus ojos no la dejaban. Cada movimiento que hacía, cada respiración, estaba siendo estudiada, catalogada. Todavía llevaba el suéter gris suave que le compró en su aniversario hace 3 años y medio, el que tenía un pequeño desgarrón cerca de la muñeca, el que siempre decía que era demasiado cómodo para desechar. Solía encontrar eso entrañable. Ahora se sentía como una burla. Carraspeó. Melissa se estremeció, apenas,
pero él lo vio. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, sin levantar la vista de su teléfono. Jake hizo una pausa antes de responder. Eventualmente, ella dio un zumbido rápido y distraído. Me desmayé temprano. Ese reel de ayer está explotando. Estoy recibiendo un montón de mensajes. Él asintió una vez. Seguro que sí. Había algo en su voz, demasiado uniforme, demasiado neutral, que la hizo finalmente levantar la vista. Buscó en su rostro como si intentara leer un idioma que había olvidado, pero Jake ya había aprendido a sostener la máscara. Terminó su café, se levantó y colocó la taza en el fregadero sin decir otra palabra. Melissa abrió la boca para decir algo, luego la cerró. La licuadora rugió de nuevo. Jake salió al trabajo 5 minutos antes. No fue a la oficina. En cambio, estacionó en un lote tranquilo cerca de la costa. Puso su laptop en su regazo y reabrió el archivo. La sexta puerta. La primera vez que lo vio fue con horror. Ahora lo veía con precisión. Pausó en marcas de tiempo, amplió, aisló rostros. Cada ángulo contaba una historia. Y Chris, su supuesto mejor amigo, no era una sombra en el fondo. Estaba en el centro, ruidoso, confiado, demasiado cómodo en un espacio que nunca debería haber existido. Las piezas comenzaron a encajar. Jake abrió una segunda ventana y comenzó a buscar registros telefónicos, acceso a correos archivados, almacenamiento en la nube antiguo. Ella probablemente olvidó que él aún tenía credenciales. Un matrimonio pasado en sombras le había regalado muchas migajas digitales. Melissa cambiaba sus contraseñas a menudo, pero no con suficiente frecuencia. Encontró alias, aplicaciones de mensajería, imágenes borradas que no estaban lo suficientemente borradas, pagos de Venmo por cena grupal, copa de vino, con marcas de tiempo que coincidían con la noche del video. Una invitación de calendario compartida entre Melissa y Chris. Noche en la cabaña, sin teléfonos, con un emoji de guiño. Jake se recostó en su asiento y exhaló lentamente. No fue un accidente, no fue un error, fue arquitectura. Planeado, oculto, repetido. Y luego estaba Chris, el padrino de Jake, su compañero de equipo, el tipo que una vez lo cargó fuera de un campo después de una lesión en el entrenamiento. Jake había confiado en él más que en la familia. Esa traición no quemaba, congelaba, porque Chris no solo había cruzado una línea, había estudiado el mapa, sonreído y bailado sobre ella. Más tarde esa noche, Jake regresó a casa. Melissa ya estaba allí, acurrucada en el sofá, luces atenuadas, un documental sonando que ninguno de los dos realmente veía. Se quedó en el umbral, observándola desplazarse por sus notificaciones. ¿Viste lo que publiqué hoy?, preguntó ella, con voz ligera, casual. No, dijo él. Ha sido un día ocupado. Ella ladeó la cabeza. ¿Estás bien? Pareces, no sé, raro. Jake dio un paso dentro de la habitación, no apresurado, no agresivo, solo presente. Sé lo de la cabaña, dijo. Su cuerpo se tensó, pero aún no respondió. Sus dedos flotaron sobre su teléfono como si no estuviera segura de si soltarlo o lanzarlo. Él dio otro paso adelante. El video, los mensajes, la sexta puerta. La boca de Melissa se abrió ligeramente. Lo he visto, dijo Jake suavemente. Todo. No hubo gritos, ni colapso dramático, solo silencio, una ausencia de negación. Sus labios se movieron una vez, luego se detuvieron. Su rostro palideció, no por miedo, sino por reconocimiento. El momento en que una verdad oculta se da cuenta de que ha sido vista y que el juego ha terminado. No se suponía que, comenzó ella. Jake levantó una mano, no con ira, sino con finalidad. No. La voz de Melissa se quebró en la siguiente palabra. Jake. No significó nada. Yo. Él se giró lentamente, deliberadamente. Pasaste 6 años construyendo un muro entre nosotros, dijo. Luego abriste la puerta para alguien más. Y con eso, salió de la habitación. No rápido, no ruidoso, pero con el peso de un hombre que acababa de enterrar algo sagrado. Jake no durmió, ni lo intentó. La casa, ahora completamente despojada de sus ilusiones, estaba más silenciosa que nunca, pero diferente ahora. Cada esquina albergaba fantasmas. El pasillo con sus fotos familiares ya no parecía nostálgico, parecía un museo de sonrisas falsas, ojos fingiendo. Estuvo en el garaje mucho después de la medianoche, con las manos polvorientas, la respiración lenta,
La vieja bolsa de lona del ejército estaba abierta frente a él, medio llena de cables, discos y cuadernos que no habían visto la luz en años. Jake los había guardado, no por sentimentalismo, sino por instinto. Un hombre entrenado para evaluar riesgos nunca se retira realmente de ello. Ahora, las herramientas ya no eran reliquias, eran instrumentos. Sacó un USB encriptado, un dispositivo de grado militar con protección de huellas dactilares. Se abrió en su palma como si hubiera estado esperando. Jake lo conectó a su laptop y encendió un entorno local sin conexión, sin nube, sin rastros. Todo lo que estaba a punto de hacer viviría y moriría en las sombras. Comenzó subiendo la sexta puerta y haciendo 2 copias, una con marca de agua, una limpia. Luego abrió un correo electrónico desechable y preparó un mensaje para 3 agencias de relaciones públicas selectas. El asunto fue cuidadosamente elegido. Material urgente y confidencial sobre Melissa Matthews, influencer. Sin demandas, sin acusaciones. Solo un anzuelo, un nombre, una fecha y un susurro de escándalo. Suficiente para encender la curiosidad. Suficiente para hacer que alguien haga clic. Jake no quería dinero, quería desmantelar. Melissa había construido su imagen como una catedral. Cuidadosamente, obsesivamente, hasta el gradiente de color en sus fotos de batidos. Se llamaba auténtica en cada subtítulo, pero lo que Jake había visto en ese video era más auténtico de lo que sus seguidores estarcuadrían jamás. Que la imagen se queme. El siguiente movimiento fue más silencioso. Jake inició sesión en un panel de administración antiguo de un proyecto en el que había trabajado como freelance en seguridad. Un prototipo de red social que nunca se lanzó, pero sus herramientas de puerta trasera aún funcionaban. Una de ellas podía extraer y eliminar metadatos de video sin degradar la calidad. Eliminó todas las marcas de ubicación del metraje de la cabaña, firmas de tiempo, rastros de audio, lo anonimató completamente, un archivo fantasma renacido. Luego comenzó a mapear, no el metraje, las personas. Abrió el LinkedIn de Chris, lo cruzó con registros de impuestos de propiedades, archivos corporativos, noticias archivadas. El hombre tenía más empresas fantasma de las necesarias y un hábito de mover dinero más rápido de lo que la ética permitiría. Jake creó una carpeta, la tituló Hilos de Chris, añadió capturas de pantalla, PDFs, enlaces bancarios, notas de calendario extraídas de los discos compartidos de Chris. Nada de eso era ilegal aún, pero olía a gasolina esperando una chispa. Un nuevo mensaje llegó. Una de las firmas de relaciones públicas había respondido, breve. ¿Podemos hablar en privado? Este contenido puede tener implicaciones legales. Jake lo ignoró. No eran su audiencia, eran sus amplificadores. A las 3:00 am, Jake estaba sentado en la oscuridad, el resplandor de la pantalla pintando su rostro con luz fría. Sus ojos estaban vacíos, no por tristeza, sino por concentración. No estaba en una espiral, estaba ensamblando. La red se estaba formando, cada hilo deliberado, cada paso arraigado en la disciplina, no en la lujuria de la venganza. No estaba tratando de lastimarlos por rabia, estaba corrigiendo una ecuación moral. Melissa había tomado algo sagrado y lo había cambiado por atención. Chris había tomado la hermandad y la había convertido en conquista. Ambos habían apostado todo pensando que Jake se alejaría como un hombre derrotado, pero olvidaron una cosa. Jake nunca corría, recalibraba. Cuando el amanecer se arrastró en el cielo, gris y lento, finalmente cerró la laptop. La casa aún dormía. La ciudad afuera aún no había recordado despertar. Se puso de pie junto a la ventana, observando la suave luz empujar contra la oscuridad. Esto no era el final, ni siquiera la tormenta. Esto era el aire tensándose antes del trueno, y ellos aún no lo habían oído venir. Para cuando Melissa se movió, la luz del sol ya se derramaba a través de las persianas, cortando el suelo de la cocina como cintas de juicio. Se movía por la casa en su ritmo habitual, descalza, el cabello en un moño desordenado, una bata de seda atada floja en la cintura. Parecía la portada de su propia marca, sin esfuerzo, serena, pero el espejo nunca refleja el fuego hasta que se rompe. Jake estaba sentado afuera, en el porche trasero, con el café humeante en la mano, la mirada fija en nada en particular. Había estado allí durante más de una hora, dejando que el silencio se asentara. No había hablado una palabra con Melissa desde la noche anterior. Ella no había insistido. Eso también era parte del patrón. Adentro, ella revisó su teléfono. Jake pudo escuchar el sutil cambio en su respiración a través de la puerta mosquitera abierta. Una inhalación aguda, otra,
El pánico silencioso que viene cuando un mundo digital se vuelve contra ti. Luego vinieron los pasos, rápidos ahora, menos gráciles. Apareció en el umbral, sosteniendo su teléfono como si la hubiera quemado. ¿Viste esto?, preguntó con la voz tensa. Jake no respondió. Alguien filtró algo, continuó, desplazándose furiosamente. Un video, no sé cómo, pero está ahí fuera. Se está extendiendo rápido. Se detuvo. Lo miró. ¿Fuiste tú? Jake no se movió. ¿Fui yo qué? Ella dudó, luego retrocedió. Nada, solo... Tengo que arreglar esto. Se dio la vuelta y corrió de vuelta adentro. Arreglarlo. Esa era la palabra que usaba cuando sus números caían. Cuando un acuerdo de patrocinio se caía. Cuando una publicación auténtica no rendía como esperaba. Pero esto no era una caída en el compromiso. Esto era un deslizamiento de tierra. En una hora, Wolfgang Melissa Matthews estaba en tendencia, no por su rutina de cuidado de la piel, sino por el metraje sin marca de tiempo que circulaba por mensajes privados y foros encriptados. Algunos lo habían recortado, otros difuminaron rostros y dejaron subtítulos sugerentes. No tan saludable después de todo. Las marcas de belleza fueron las primeras en actuar. Correos electrónicos formales, estériles. A la luz de los recientes desarrollos, estamos pausando todas las asociaciones. Le pedimos amablemente que elimine todo el contenido de marca con nuestros productos. Estamos realizando una revisión de reputación. Para el mediodía, Melissa había perdido 3 contratos importantes y más de 20,000 seguidores. Las secciones de comentarios se inundaron de especulaciones. Su base leal se dividió, algunos gritando «falso», otros susurrando «hipócrita». Algunas cuentas más crueles habían investigado más a fondo, conectando marcas de tiempo, comparando atuendos de historias pasadas. Internet estaba haciendo lo que mejor sabía: devorar y destruir. Y durante todo eso, Jake permaneció en silencio. Ella intentó enfrentarlo de nuevo a media tarde, con la voz temblorosa, los ojos saltando de su rostro a su teléfono. Si esta es tu idea de venganza, ya dejaste tu punto claro. Jake la miró, tranquilo como la marea antes de una tormenta. No hice ningún punto, dijo. Solo dejé de proteger la mentira. Melissa parpadeó. ¿Qué significa eso siquiera? No respondió. No necesitaba hacerlo. Esa noche, ella estaba acurrucada en la misma esquina del sofá, con las rodillas abrazadas contra el pecho, mirando la pantalla, sin publicar, sin filtrar, solo mirando. Su mundo se estaba desmoronando frente a ella, y por una vez, no había un subtítulo que pudiera arreglarlo. Jake pasó detrás de ella, dirigiéndose a la cocina. Se detuvo cuando vio la pantalla. Un artículo de un blog de entretenimiento de nivel medio titulado «Esposa perfecta». La ícono de Internet, Melissa Matthews, enfrenta un escándalo por un video impactante. Debajo, una comparación lado a lado. Su foto de boda y una captura borrosa del metraje de la cabaña. Ella lo vio mirándola y cerró la laptop de golpe. ¿Me odias?, preguntó, apenas por encima de un susurro. Jake consideró la pregunta. No, dijo. Pero ya no creo en ti. Ella se estremeció, como si la hubiera golpeado, y de alguna manera eso la hirió más que cualquier enojo jamás podría. Él se alejó sin mirar atrás. Afuera, la noche estaba cayendo. El cielo era un azul marino magullado. Las estrellas apenas lograban asomarse a través de la neblina. Jake estaba sentado solo en la oscuridad, un hombre rodeado por las ruinas de una casa que alguna vez se sintió como un hogar. No había levantado la voz, no había arrojado nada, y sin embargo, cada cimiento se estaba derrumbando precisamente porque no lo había hecho. Esto era solo el comienzo. La caída aún no había terminado. Chris Bledsoe siempre creyó en 2 cosas: el encanto y el impulso. El encanto abría puertas, el impulso las mantenía girando. Durante la mayor parte de su vida, la fórmula funcionó. La gente lo quería, los clientes confiaban en él, las mujeres se inclinaban cuando hablaba, los hombres reían más fuerte a su alrededor de lo que querían admitir. Hacía dinero, hacía amigos, hacía que los problemas desaparecieran antes de que tuvieran tiempo de crecer dientes. Pero esta mañana, algo había cambiado. Estaba sentado en su escritorio, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas de suelo a techo de su condominio de lujo en el centro, el horizonte de Los Ángeles brillando como una invencibilidad chapada en oro, y sin embargo, los correos electrónicos en su pantalla decían lo contrario. Asunto. Aviso de segunda consulta urgente. Asunto.
Suspensión inmediata del acceso al portafolio. Asunto. Revisión ética interna requerida. Respuesta necesaria. 3 mensajes, todos antes de las 9:00 am. Y eso fue antes de que el teléfono comenzara a sonar. Jake observaba desde la distancia, no en persona. No necesitaba estar cerca de Chris para saber qué estaba pasando. Cada movimiento había sido hecho con precisión. Los documentos que había descubierto, patrones de comercio irregulares, superposiciones de cuentas, transferencias a través de una firma de consultoría que Chris intentó disolver un año demasiado tarde, habían sido empaquetados anónimamente y enviados a las bandejas de entrada correctas. No todo era ilegal, aún no, pero olía lo suficientemente cerca como para justificar preguntas que Chris no podía permitirse. Jake imaginó el momento en que Chris abrió los archivos, su postura perfecta tensándose, la sonrisa desvaneciéndose de sus labios como el rocío de la mañana quemado por el calor. Esto no era venganza, era exposición. A mediodía, la red de susurros se había activado. Las fuentes de Jake, voces silenciosas de sus años en seguridad privada, confirmaron el murmullo. Chris estaba bajo revisión. Su firma había bloqueado su acceso en espera de investigación. Su cliente más grande, un fondo tecnológico agresivo de Miami, retiró su cuenta por completo. Una tormenta no se anuncia con truenos, comienza con un cambio lento en el viento. Chris lo sintió esa tarde. Condujo al club de tenis como siempre, esperando sacudírselo de encima. El valet lo saludó con una sonrisa, pero había algo vacilante en ella. Adentro, su círculo habitual estaba reunido alrededor de bebidas, riendo, hablando, pero la conversación se pausó solo un instante cuando se acercó, no mucho, solo lo suficiente para notarlo. Chris rió más fuerte de lo habitual, hizo una broma, cayó plana. Dijo que estaba trabajando en un nuevo proyecto, y nadie preguntó al respecto. Las grietas se estaban extendiendo hacia afuera. Esa noche, Jake hizo su movimiento final del día. Caminó hacia un servicio de buzones privados en Westwood y entregó un sobre sellado, sin dirección de retorno. Dentro, capturas de pantalla impresas, declaraciones y una nota escrita a mano en letras de molde. Revisa la empresa fantasma, sigue el dinero, pregúntale por el grupo Malora. Llegaría mañana por la mañana al escritorio del oficial de cumplimiento ético de la firma de Chris. Jake no vio que ocurriera, no necesitaba hacerlo, la rueda ya estaba girando. Mientras tanto, la caída de Melissa continuaba. Estaba sentada en el suelo de la sala de estar, rodeada de kits de relaciones públicas medio empaquetados, cajas que había planeado desempacar en vivo, colaboraciones ahora anuladas por el silencio. Su teléfono vibraba cada pocos segundos. Notificaciones, menciones, terminaciones. Lo miró como una mujer en un barco que se hunde que acaba de darse cuenta de que él sostenía las llaves del bote salvavidas. Pero Jake tenía otros asuntos ahora, otros nombres, otras puertas que derribar. Más tarde esa noche, Chris estaba sentado solo en su terraza en la azotea, la ciudad extendiéndose ante él en un silencio brillante. Se sirvió un trago, temblando ligeramente por primera vez en años. El vaso hizo un clic suave contra la mesa al dejarlo. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Cuanto más altas las paredes, más vidrio esconden. Sin firma. Chris lo miró fijamente. El mensaje no significaba nada y, sin embargo, se sentía personal. Miró a su alrededor, al horizonte, al balcón, al mundo perfecto que había construido, y de repente, por primera vez en mucho, mucho tiempo, Chris sintió frío. Lluvia, no del tipo que limpia el aire o repiquetea suavemente en las ventanas. Esta lluvia venía con peso, se arrastraba por el cielo en láminas gruesas, empapando el mundo en un silencio gris frío que se asentaba profundamente en los huesos de la ciudad. Era el tipo de clima que convertía los hogares en tumbas y los pensamientos en armas. Jake estaba bajo el alero de una gasolinera abandonada justo fuera de la ciudad, observando el agua martillar el pavimento. El hombre a su lado, silencioso, delgado, cauteloso, llevaba una chaqueta con capucha y no hacía preguntas. Le entregó a Jake un pequeño paquete, sellado, discreto. Dentro, 3 fotos impresas y una unidad flash. Sin copias, Jake había insistido. No dijo gracias, el hombre no esperó por ello. De vuelta en casa, Jake puso las fotos en la mesa del comedor. La primera, Chris entrando en una residencia privada en Brentwood, con los brazos alrededor de una mujer que Jake no reconoció, marca de tiempo de hace 2 semanas. La segunda, Melissa, misma residencia, día diferente,
sin anillo de bodas. La tercera, ambos dentro de la casa, sin darse cuenta de la lente larga observándolos desde una azotea lejana, no íntimos, no obvios, pero familiares, demasiado familiares. Jake miró las imágenes, con los dedos descansando suavemente sobre la mesa como un pianista pausando antes del acorde final. Allí estaba, la confirmación. Cualquier disculpa que Melissa hubiera intentado formar con sus ojos, con su silencio, era hueca. Las cenizas de su voto aún humeaban, y ni siquiera había intentado apagar el fuego. Esa noche, Jake regresó a casa sin hacer ruido. Melissa estaba en la cocina, mirando fijamente su teléfono. Los últimos contratos restantes habían caído ese día. Sus cuentas de influencer, alguna vez curadas hasta el ángulo de una taza de café, ahora eran un cementerio de comentarios negativos, burlas y lástima. No levantó la vista cuando entró. «Llamé a mi madre hoy», dijo en voz baja. Jake abrió un armario, se sirvió un vaso de agua. «Me dijo que no viniera». La voz de Melissa se quebró. Dijo que avergoncé a la familia, dijo que debería desaparecer por un tiempo. Jake sorbió del vaso, observando el agua girar. Tal vez tenga razón. Eso golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Melissa lo miró ahora. Realmente lo miró. Sus ojos no estaban enojados, estaban vacíos, drenados. «¿Me odias?», preguntó de nuevo, como lo había hecho días atrás. Jake dejó el vaso cuidadosamente. «Creo que lo que más duele es que no». Ella abrió la boca, desesperada por decir algo que significara algo, pero no había nada, ni moneda, ni palabras, solo ruina. «Sé que destruí todo», susurró. «Solo...». No esperaba que todo colapsara a la vez. Jake se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados. «Tú prendiste fuego a los cimientos», dijo. «¿Por qué sorprenderte cuando la casa se derrumbó?». Ella lo miró, buscando un hilo, una cuerda salvavidas. «Podríamos intentarlo». «No», dijo Jake, con voz tranquila. «Final, no nos recuperamos de esto». Melissa se giró, abrazándose como si fuera una armadura. «¿Entonces qué? ¿Te vas y me dejas ahogarme?». Jake negó con la cabeza lentamente. «Ya te ahogaste, solo no lo notaste hasta que se acabó el aire». 2 horas después, Melissa empacó una bolsa pequeña, sin palabras, sin discurso final, solo una salida silenciosa. Jake la observó desde la ventana mientras salía del camino de entrada bajo la cobertura de la noche. Las luces traseras de su auto desaparecieron en la calle empapada de lluvia. Ella no sabía lo que él sabía, aún no. Las fotografías, la unidad flash, no eran para ella, eran para alguien más. A la mañana siguiente, Chris llegó a casa y encontró un sobre liso bajo su felpudo, sin franqueo, sin nombre, solo una palabra escrita a mano en tinta negra. «Hermano». Dentro estaban las fotografías y una frase escrita en una hoja blanca. «Tomaste lo que no era tuyo, ahora tomaré lo que queda de ti». Chris se quedó inmóvil en el umbral, con los dedos temblando. Su sonrisa finalmente se había ido. La mañana era anormalmente tranquila, sin viento, sin canto de pájaros, solo una especie de silencio expectante, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Jake estaba en el garaje, con la puerta medio abierta, dejando que la luz pálida se arrastrara por el suelo de concreto. En sus manos había una carta, cuidadosamente doblada, colocada en el buzón la noche anterior, sin dirección de retorno, solo su nombre escrito en una letra familiar y curva. Melissa. Sabía que vendría. Las personas siempre intentan hablar después del final, cuando se dan cuenta de que el silencio no es algo que puedas llenar una vez que se asienta. La abrió sin ceremonia. «Jake, sé que no merezco tu tiempo, sé que lo gasté, pero esta carta no es para el perdón, es para la verdad, del tipo real, del tipo que no viene con un filtro o una disculpa al final. Nunca planeé traicionarte, no fue como si me despertara un día y decidiera romper los votos que hicimos. Ocurrió lentamente, un momento ignorado a la vez, una distancia que no sabía cómo cruzar. Me sentí invisible y, en lugar de hablar contigo, me desvanecí dentro de mí misma y luego en alguien más. Fue un error, lo sé ahora, pero también es cierto. Chris, él fue un error que cometí una y otra vez, no porque lo amara, sino porque me hacía olvidar lo mal que te había decepcionado. Y me convencí de que merecía más, incluso cuando no lo había ganado. No fallaste conmigo, yo fallé con todo lo que construimos. Fuiste firme, leal, y yo huí de eso porque no me sentía digna de ello.
Quería decir todo esto cara a cara, pero ya no me mirabas, y no te culpo, ni por lo que has hecho, ni por lo que viene después. Espero que en el silencio que ahora llevas haya al menos paz, y tal vez, muy lejos en el camino, alguna parte de mí aún viva en la parte de ti, que recuerda antes de que nos perdiéramos el uno al otro. No estoy pidiendo nada, ni tu perdón, ni tu lástima, solo que sepas que nunca dejé de amarte, incluso mientras te destruía. M. Jake dobló la carta y la dejó en el banco de trabajo como si estuviera hecha de cristal. No lloró, no habló, simplemente se quedó en el silencio que siguió, sintiendo el peso de todo lo que se había dicho y el mayor peso de todo lo que no. Más tarde ese día, condujo a las colinas, un lugar que solían visitar antes de que las cosas se complicaran. Un acantilado con vistas a la ciudad, bordeado de robles silenciosos y bancos de piedra dispersos. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Trajo la carta con él, y las fotos, y la unidad flash, todo lo que había recolectado, cada artefacto de la traición. Los dejó en una piedra plana, vertió un círculo de líquido para encender alrededor de ellos, y encendió un solo fósforo. El fuego prendió rápido. Jake retrocedió y observó el papel arrugarse en el calor. Las palabras se convirtieron en humo, los rostros se disolvieron en bordes ennegrecidos, los recuerdos digitales reducidos a cenizas y viento. No sonrió, no frunció el ceño, no era satisfacción lo que sentía, era conclusión. Habría más que enfrentar, aún una rendición de cuentas que entregar, pero este capítulo, su matrimonio, la imagen de lo que alguna vez fue, esa parte ahora era polvo. Se dio la vuelta y se alejó mientras la última esquina de la carta de Melissa se enrollaba en llamas. El viento se levantó lo suficiente como para llevarse las cenizas.